Esos eran extirpadores. Ah, ahora vamos a ver estos instrumentos que también son de uso manual, que son los que más van a utilizar, que son las limas. ¿Mm? Las limas han tenido diferentes evolución a lo largo de la historia. Este es el formato actual de estos instrumentos. Luego vamos a ver bien qué diferentes tipos de limas hay, pero todas las limas tienen que cumplir con una normatización que es internacional, ¿verdad? Que son las normas ISO, que son normas de estandarización, que en este caso son la 28 y la 29. Los que lo propusieron, que propusieron justamente la normatización de estos instrumentos, fueron Ingle y Laven. Todos estos instrumentos que se llaman limas de uso manual se van a componer de un mango, de un vástago, que es esta parte lisa, y de una parte que es activa, que es la parte que va a trabajar contra las paredes del conducto. Y todas ellas también traen esta gomita que se llama tope de goma, para marcar la medida en la que vamos a trabajar. De los distintos tipos de limas que hay, vamos a empezar a ver las limas que se llaman K. Limas tipo K o limas K, porque una de las primeras empresas en fabricarlas fue la empresa que se llamaba Kerr, y por eso quedó limas K o limas tipo K. Son las que más vamos a utilizar. Bueno, estas son las tres partes que veíamos recién, porque están compuestas. ¿Y cómo se fabrican estas limas? Estas limas son de acero inoxidable, y es un alambre que es enrollado sobre sí mismo, ¿verdad? Hasta lograr tener esta conformación. Acá lo ven a mayor aumento, por más que la punta debería ser inactiva, los filos no deberían llegar hasta la punta, ¿verdad? Pero ven cómo es la conformación. Tiene valles y tiene crestas, la parte activa, ¿verdad? Y esta parte son las partes que cortan, las partes que van a tocar con la dentina de la pared del conducto, y son las que van a desgastar y conformar e instrumentar el conducto principal. Las limas, como decíamos, en su punta no tienen corte, no tienen actividad, solo tienen esa puntita pequeñita que se llama D sub 0, donde no debería cortar, y los instrumentos van a ver que vienen de diferente longitud. La longitud se mide desde la punta del instrumento, que se llama D sub 0, hasta donde inicia el mango. Por ejemplo, esta lima, cuando le dicen qué longitud tiene, 25 milímetros. Esto ya está estandarizado. Y también está estandarizado que desde la punta hasta toda la parte activa deberían medir 16 milímetros. ¿Ah? O sea que esta parte de acá, donde termina la parte activa y empieza el vástago, esta parte debería medir en todas las limas, más allá de que sean más largas o más cortas, 16 milímetros. Lo que va a variar para que una lima sea más larga o más corta es la longitud de esta zona, la longitud del vástago. ¿Ah? ¿Se entiende eso? Entonces tenemos un D sub 0, un D16, que es donde termina la parte activa, y luego tenemos el resto del vástago, que es la parte lisa, donde no trabaja. Las limas pueden, ahora vamos a ver, pueden tener diferentes longitudes, y la longitud va, repito, desde donde inicia el vástago hasta la punta del instrumento. ¿Sí? Entonces, los instrumentos tienen diferentes longitudes, ¿no? Todas las limas. Ahora estamos viendo las limas tipo K. Otra cosa que tienen las limas manuales es algo que se llama conicidad o taper. Taper o conicidad.
Los instrumentos manuales que ustedes tienen, que los que van a utilizar, y esto es bien importante, entenderlo y aprenderlo, para poder después pasar a la otra etapa, que es la de endodoncia mecanizada. Ahora estamos con los instrumentos que son manuales, ¿sí? No son accionados por motor, son accionados solo en forma manual. Estas limas que tienen conicidad o taper, quiere decir, ve que los instrumentos son cónicos, o sea, la punta es bien finita y van ampliando su diámetro a medida que van progresando hacia el vástago. Estas limas tienen un taper o una conicidad del 2%. Esto quiere decir, el 2% son 2 centésimas de milímetro. Vamos a explicar más en detalle este tema. Cuando yo tengo un instrumento, que por ejemplo, vamos a ver este caso, esta foto que está acá arriba. Esto tiene un número que es 30. O sea, si a futuro yo les pregunto qué instrumento es ese que tiene mango azul de la primera serie, ustedes me van a decir es un instrumento 30. ¿Pero qué quiere decir que un instrumento es 30? Quiere decir que en su punta, donde empieza la parte activa, su diámetro es de 30 centésimas de milímetro. Eso es lo que quiere decir el número que está en el mango, este número de acá. Si acá hubiera un número que dijera 40 en vez de 30, quiere decir que si yo corto acá el diámetro de esta parte activa, donde empieza realmente las espiras, acá en esta porción, esa parte, esa punta del instrumento, tendría, si fuera el número 40, 40 centésimas de milímetro de diámetro. Y el hecho de que sea algo que es cónico, quiere decir que acá en la punta es más finito y luego se va ampliando, es un cono, va ampliando su diámetro a medida que avanza hacia el mango. Como la conicidad es del 2%, por cada milímetro que se va avanzando a lo largo de la parte activa, el diámetro del instrumento va siendo mayor, ¿verdad? Por eso es un cono, la punta es mayor, que es mucho menor su diámetro que la base del cono. Entonces, a medida que vamos avanzando hacia el mango, por cada milímetro que yo voy avanzando en la parte activa, va aumentando 0,02 milímetros su conicidad. Eso es el taper o conicidad. Cuando yo digo que un instrumento tiene conicidad del 2% o conicidad 0,2, quiere decir eso, que la punta del instrumento, en este caso, tiene 30 centésimas de milímetro cuando inicia su parte activa. 1 milímetro que yo avance acá va a tener, ¿cuánto? 32 centésimas de milímetro, porque decimos que por cada milímetro que yo voy avanzando, su diámetro va aumentando un 2%, eso quiere decir 0,02 milímetros. Si yo avanzara otro milímetro más, ese instrumento tendría, ¿cuánto? 34 centésimas de milímetro. Acá es un instrumento que es 30 y en la punta tiene 30 centésimas de milímetro su diámetro. 1 milímetro que yo vaya avanzando va a tener 32 centésimas, otro milímetro más 34, otro milímetro más 36 centésimas de milímetro y así sucesivamente hasta llegar al D16, que es donde termina la parte activa. ¿Por qué es importante saber esto? Porque según el diámetro que tengamos en nuestro conducto, es el instrumento que vamos a elegir para trabajar dentro de él. Luego lo vamos a ver más en profundidad. Las limas tipo K tienen diferentes tipos de presentaciones. Algo yo les adelanté en cuanto a las longitudes. Vienen básicamente en estas tres presentaciones, 21 y 25 milímetros son las presentaciones que más vamos a utilizar y excepcionalmente se utilizarán las de 31 milímetros, pero 21 y 25 son las que sí o sí van a necesitar.
Ahora, esto es en cuanto al largo de los instrumentos. ¿Qué pasa en cuanto al ancho de los instrumentos? Lo que hablábamos recién, el diámetro que tiene ese instrumento en la punta. Bueno, ahí tenemos que los instrumentos se agrupan en series, primera serie, segunda serie y tercera serie. Y antes de iniciar la primera serie, hay esta presentación de instrumentos que se llaman extra finas, esas limas, que van del número 6 al número 10. Ahora vamos a ver uno por uno en qué consiste esto. ¿Ven? Estas son distintas presentaciones. Estas que vienen así en blister, era lo que yo les comentaba, que ya vienen estériles. Estos que vienen en cajitas plásticas no están estériles, así que hay que esterilizarlas antes de utilizarlas, antes de colocarlas para trabajar. Todas son iguales, todas son buenas por igual, así que compren las que ustedes quieran, las que elijan, son todas buenas, ¿sí? Pero recuerden lo que hablamos, cómprenlas en nuestro mercado, ¿tá? No hagan opciones erróneas, ya lo hablamos en la clase inaugural. Entonces, vamos a tener las limas que se llaman extra finas, que son 3 tipos de lima, la 6, la 8 y la 10. Las limas que se dividen de primera serie, que vienen del número 15 al número 40. Las limas que vienen en la segunda serie, que vienen de la 45 al 80. Cada serie está compuesta por 6 limas. Y la tercera serie que van del 90 al 140. ¿Sí? Bueno, vamos a ver más en detalle cada uno de estos grupos. El diámetro viene expresado, ¿se acuerdan lo que decíamos? En centésimas de milímetro. Estos 3 instrumentos que componen las limas extrafinas tienen estos 3 colores. Esto es una normatización mundial. En todo el mundo, todos los fabricantes que hagan limas extrafinas, la número 6 va a ser de color rosado. La número 8 va a ser de color gris y la número 10 va a ser de color violeta. ¿Ah? Esto es un consenso mundial en cuanto a la fabricación de los instrumentos. Acá la tienen la 6, la 8 y la 10. ¿Sí? Estas son las limas que se llaman extra finas. Luego de esta serie, de estos instrumentos, es que vienen las series que les comentaba recién, la primera, la segunda y la tercera serie. Estas son las extra finas, la 6, la 8 y la 10, rosado, gris y violeta. Ajá. Esto hay que aprenderlo de memoria. Y ahora sí empezamos con los instrumentos que vienen en series. Las que vimos recién, recuerdan que eran las extra finas, la 6, la 8 y la 10, rosado, gris y violeta. Ahora, las limas que vienen en series, que dijimos que eran 3 series, en todas las series se repite el mismo código colorimétrico. ¿Qué quiere decir esto? En cualquiera de las 3 series, la primera de las limas es color blanco. Entonces, la primera lima de la primera serie, de la segunda serie y de la tercera serie es color blanco. Lo que se va a diferenciar es el diámetro. O sea, el número va a ser diferente. La segunda lima de cada serie es amarilla, la tercera roja, la cuarta azul, la quinta verde y la sexta negra. Este código colorimétrico de los instrumentos también es un consenso que es mundial, es un acuerdo, es una normatización que cualquier instrumento que fabrique, cualquier fabricante que fabrique estos instrumentos tiene que respetarlo. Estamos hablando de instrumentos manuales. Y como estamos en la primera serie, la primera lima, dijimos, de todas las series es blanca, blanca en el mango. Este cuadradito que ven acá es el símbolo de la lima tipo K.
¿Y qué quiere decir que la lima era 15? ¿Recuerdan? Quiere decir que si yo corto la punta, ¿verdad? Si yo mido el diámetro de la punta, es de 15 centésimas de milímetro. Entonces el D sub 0, ¿se acuerdan que era el D sub 0? Es de 0,15 milímetros. Y de lima en lima va a ir aumentando 5 centésimas de milímetros. O de la primera, de la 15, va a pasar a la 20, o sea, va a ir creciendo 5 centésimas de milímetro, el diámetro de su punta, de su D sub 0. La tercera, que dijimos que era roja, va a medir 25, luego 30, 35 y 40. ¿Sí? Entonces, el código colorimétrico de blanca, amarilla, roja, azul, verde y negro, esa secuencia se va a repetir en las tres series. Lo que va a ir variando, como vamos a ver ahora, es el diámetro de las limas, porque tenemos instrumentos que son finitos, tenemos conductos que son finitos, entonces vamos a necesitar instrumentos finos, conductos que son medianos y conductos que son amplios. Por eso es que hay diferentes tipos de diámetros para los diferentes sistemas de conducto. Luego tenemos los instrumentos que vienen en la segunda serie. ¿Recuerdan en qué número terminaba la serie anterior? Terminaba en el número 40. Y habíamos dicho que va de 5 en 5, de 5 en 5 centésimas de milímetro. Entonces, la segunda serie, ¿sí?, va a empezar ¿en qué número? En el 45. ¿tá? En la primera serie iba hasta el 40, la segunda serie inicia en el 45. El código colorimétrico es exactamente igual. La primera lima de la serie es color blanco. La segunda es amarilla, la tercera roja, la cuarta azul, la quinta verde y la sexta negra. Este es otro tipo de presentación, ¿ven? Que inicia en el número 45. Pero un detalle es que como estos instrumentos se utilizan en conductos medianos o amplios, a partir de la número 60, el aumento, ¿ven?, va a ir siendo ya no de 5 centésimas, sino de 10 centésimas, ¿sí? Entonces, la segunda serie se compone de los instrumentos 45, 50, 55 y 60. A partir de las 60 van a ir de 10 en 10, ¿tá? 60, 70 y 80. ¿Está bien? Recuerden entonces, esta es la presentación que no viene estéril, que hay que esterilizarlas. El código colorimétrico es igual en todas las series, blanco, amarillo, rojo, azul, verde y negro. Lo que cambia es el diámetro de su punta. Y el número que tiene en el mango representa el diámetro que tienen los instrumentos en su punta, expresado en centésimas de milímetro. Entonces, la lima 45 tiene 45 centésimas de milímetro en su punta. Y como son instrumentos que son cónicos, empiezan angostitos, finitos, y terminan amplios en su base, es que decíamos que la conicidad es del 2%. ¿Ah? Esto luego lo vamos a repetir en cada uno de los grupos para que quede más claro. Pero son conceptos que son fundamentales. Luego tenemos la tercera serie, se respeta el código colorimétrico, y tenemos, ¿ven? Todas las primeras limas son blancas. En la tercera serie, ¿qué va a pasar? Recuerdan que la segunda serie terminaba en el 80, y decíamos que a partir de la 60 va de 10 en 10. Por lo tanto, la primera de la serie siguiente empieza en el número 90, ¿tá? Y así sucesivamente hasta llegar a la sexta lima, que es la 140. Entonces, repasemos. Tenemos instrumentos manuales, ¿no? Tenemos en este caso la lima tipo K, que decíamos que es una varilla de acero inoxidable que se rosca sobre sí misma, que tiene un mango y que tiene un vástago, que pueden venir de 21, 25, 31 milímetros, que tenemos las que son extra finas, que es la 6, la 8 y la 10, de color. ¿Cómo era el color?
rosado, gris y violeta. Luego tenemos las limas que vienen divididas en series, ¿tá? A partir de las extrafinas. La última de las extrafinas es la 10. Y las limas que se dividen en serie, cada serie trae 6 limas, todas tienen la misma secuencia de código colorimétrico, blanco, amarillo, rojo, azul, verde y negro. Van de 5 en 5 centésimas de milímetro en el diámetro de su punta, hasta la lima 60. A partir de la 60, o sea, la lima 65 no existe. A partir de la 60, la secuencia es de 10 en 10 centésimas de milímetros, 60, 70, 80, 90, y así sucesivamente hasta las 140. ¿Vamos? Bueno, en cuanto a las limas tipo K, ¿cuándo las vamos a utilizar? Son las que más vamos a utilizar. Se pueden utilizar por todo lo que vimos recién en todo tipo de conductos, ¿verdad? En conductos finos, medianos y amplios, en aquellos de curvatura acentuada, o con curvatura mínima, o los que son considerados rectos donde la curvatura es despreciable. Con y sin constricción apical. Se pueden utilizar para todas las etapas del tratamiento endodóntico, ya sea para hacer el cateterismo, la conductometría. Luego vamos a ver de qué se trata cada una de estas etapas, ¿verdad? Para hacer el limado, la conformación, en algunos casos también para extirpar, que luego lo vamos a ver eso en biopulpectomía, ¿tá? No solamente extirpamos con extirpadores, que es el instrumento que vimos antes, para desbridar, para llevar medicación, para retirar obturación, para la remoción de instrumentos separados. Tiene múltiples aplicaciones, van a ver que es el instrumento que más van a utilizar. Como decíamos, son instrumentos de acero inoxidable, pero la industria ha ido avanzando y ha ido mejorando esa aleación. Y para los conductos que son con una curvatura de moderada, se vio que este tipo de instrumento resultaba demasiado rígido en muchos de los casos, sobre todo los instrumentos de mayor calibre. Entonces, se modificó la liga metálica, se le aumentó el níquel, se le disminuyó el molibdeno, y ahí es que surgen los grupos de limas tipo K, pero que se llaman flex o flexibles. ¿Ah? Es una liga también de acero inoxidable, pero más flexible que la anterior, con un ángulo de corte diferente, que pueden tener una sección triangular o romboidal. No sé si recuerdan que yo les había mostrado que el cuadrado, que era el símbolo de la lima tipo K, en las limas que son flexibles, ¿ven? Si la sección es romboidal, van a tener un rombo, y hay otras que van a tener un triángulo. ¿Ah? ¿Qué es lo que pasa cuando la varilla deja de ser cuadrangular? Porque este cuadradito, que es el símbolo de la lima tipo K, obedece a eso, obedece a la sección de la varilla a partir de la cual se hace ese roscado, que yo les explicaba de cómo se conforma ese instrumento tipo K. Si nosotros tenemos limas que son flexibles, que se hace de una varilla romboidal o triangular, son instrumentos que tienen menos masa. Por lo tanto, no solamente modifican su liga metálica, sino también su masa, lo cual lo van a hacer, lo van a transformar en instrumentos más flexibles por ese motivo. ¿Sí? Luego también tenemos limas K, que se llaman C, que es un grupo de instrumentos que ha surgido más recientemente, que son limas específicas para conocer el interior de los conductos, más que nada para hacer cateterismo. Vienen con el código de las limas extrafinas, y las primeras de la primera serie. Por ejemplo, acá tenemos la rosada, ¿cuál era? La número 6. ¿Ah? Recuerden que la gris es la 08, la 10 es la violeta, y la primera de la primera serie es blanca. Son limas que son ligeramente más rígidas, y la gran diferencia es que la punta es activa.
La punta nos va a permitir avanzar en los conductos y cortar con la punta. Tenemos dos tipos de limas según su fabricante, estas son algunas de las marcas comerciales que hay, y las van a necesitar, está en la lista de instrumentos. Bueno, además de las limas tipo K, tenemos limas que se llaman Gestro, que cumplen las mismas especificaciones que vimos en cuanto al color, en cuanto a las series, y en cuanto a la conicidad. ¿En qué cambian? En su parte activa, su conformación es distinta. Acá ya no se hace con una varilla cuadrangular que se tornea, que se retuerce sobre sí misma, sino que se hace a partir de una varilla que es circular. Por eso el símbolo de la lima Hedstrom es el círculo. ¿Por qué es importante saber esto? Porque después en la caja de endodoncia van a tener todas estas limas, y es mucho más fácil identificarlas si conocen los símbolos, y no tienen que estar mirando la parte activa de cada una. Esta varilla que es circular ya no va a ser torneada sobre sí misma, sino que va a ser maquinada, va a ser cortada de manera que van a quedar esta especie de embuditos superpuestos, que empiezan con una punta finita. Recuerdan que todos los instrumentos tienen conicidad y estos embuditos se van ampliando, están unidos sobre su base, y este tipo de diseño de instrumento hace que sea un instrumento más, más frágil de alguna forma que la lima tipo K. Es sumamente útil, pero no se puede rotar sobre sí mismo. Está recomendado solo para conductos rectos, no conductos curvos, para conductos que son medianos o amplios, porque pensemos que puede llegar a suceder lo mismo que veíamos en los extirpadores, como la unión entre estos conitos, ¿ven? Que dijimos que era una varilla circular a la que se le hacen diferentes tipos de desgastes. Acá esta es la parte que tiene filo, la parte que va a cortar contra la dentina, y en esta porción es que se puede separar un cono de otro, o sea, yo no lo puedo flexionar este instrumento, por eso no se utiliza en conductos curvos ni en conductos que sean finos. Se utiliza para hacer solo limado, para desbridar, en casos muy excepcionales para extirpar, para remoción de instrumentos separados, para quitar el material de obturación. La lima tipo K se podía utilizar con cualquier movimiento, ¿verdad? Yo lo puedo introducir, la lima que vimos antes, la lima tipo K, la puedo rotar y la puedo retirar. La lima tipo Gestron solo la puedo introducir y la voy a retirar con presión lateral, eso quiere decir contra las paredes del conducto, no la puedo rotar. Esa es una de las diferencias fundamentales con la lima tipo K. Entonces repito, la lima tipo K entra, penetra, se introduce dentro del conducto, se puede rotar y se va a retirar. La lima tipo Hedstrom se va a introducir, no se rota, porque si se engancha contra las paredes, se va a separar acá el instrumento, en la unión entre un conito y el otro, entonces sí la podemos utilizar, es sumamente eficaz para limar, porque tiene estos filos, corta, y corta bastante contra las paredes dentinarias, entonces entra, y la retiro traccionando y limando contra las paredes. No se rota, ¿sí? La que sí se rota es la lima tipo K. Y luego tenemos una liga que salió luego del acero inoxidable, que son las ligas de níquel titanio, que en los instrumentos manuales casi que se ha dejado de usar, pero todavía pueden llegar a encontrar alguna de estas presentaciones. Lo importante es saber que no solamente tenemos instrumentos que son de acero inoxidable, sino que luego se desarrolló una liga metálica a base de níquel y a base de titanio. ¿Para qué? Para poder abordar todos aquellos conductos que eran con una curva acentuada, donde el acero inoxidable no lograba
abordar con seguridad esa curvatura y podía deformar el conducto, transportar el conducto, cosa que no sucedía con esta liga metálica que tiene una capacidad que en su momento se la llamó superelasticidad. Pero lo más importante de esto es que los instrumentos que luego se desarrollaron accionados por motor, la mayoría están hechos con una liga similar a esta, con una liga que es una liga metálica de níquel y titanio, bueno, y alguna modificación más que luego vamos a ver más adelante. Entonces, en estos tipos de conductos tan curvos, este tipo de aleación metálica logra el abordaje total del conducto. Pero ya les digo, se utilizan más que nada en instrumentos rotatorios. Este es un instrumento rotatorio, ven que es accionado con motor, que es rojito, lo ven acá. Los dos en la punta tienen 25, son número 25, o sea, quiere decir que los dos tienen 25 centésimas de milímetro en su punta. Las limas manuales dijimos que su conicidad o taper, ¿de cuánto era? ¿De cuánto era? Del 2%, de 0,02 milímetros. Sin embargo, los instrumentos que son mecanizados tienen diferentes tipos de conicidades, entonces por más que esta también empieza siendo 25, igual que la lima manual, miren qué ancha que es acá, por ejemplo, este modelo de lima, porque hay muchos sistemas, ahora no es importante saberlo, pero sí es importante saber que los instrumentos se pueden construir con diferentes conicidades. Este tipo de instrumentos, los instrumentos manuales, a lo largo de todo el instrumento, tienen una conicidad que es 0,2. Los instrumentos rotatorios, después vamos a ver que pueden llegar a tener conicidades variables. Este, por ejemplo, es 0,6. Entonces quiere decir que a medida que yo voy avanzando, va teniendo 0, ¿cuánto? 0,06 milímetros más ancho su diámetro. Bueno, y por último, y todo esto que estamos viendo, después lo vamos a ver más en profundidad de cada una de las etapas, tenemos el instrumental, que luego veremos más en detalle en esta etapa que se llama de obturación. ¿Qué quiere decir obturación? Quiere decir esa colocación de materiales que van a intentar sellar el interior del conducto, ese conducto que hicimos el acceso, que lo irrigamos, que lo trabajamos, hicimos limpieza y conformación, luego todo ese espacio que se generó, hay que sellarlo con algo. Esa es la etapa de obturación. Y bueno, ahí vamos a utilizar básicamente 3 tipos de instrumentos, los espaciadores, los condensadores, y estos que se llaman Guta-Condensor, que solo le estamos mostrando todos estos instrumentos porque están en la lista de materiales, y porque si ustedes quisieran ir adelantando con la compra de los instrumentos, bueno, saber qué comprar. Los espaciadores son esos instrumentos, ven que son finos, son parecidos a las limas, pero no siguen su código colorimétrico y son lisos, no tienen parte activa, no son para instrumentar el conducto. Espaciadores, son para hacer espacio dentro del conducto. Luego vamos a ver en la etapa de obturación de qué se trata. Hay diferentes marcas, compren la que ustedes quieran. Lo mismo con los condensadores. Hay diferentes presentaciones, ven que van desde el más finito hasta el más grueso. Y luego, en esto sí, esta es una marca comercial, se llama Guta-Condensor, porque es solo una marca que existe, ¿verdad? Que van a necesitar para hacer una técnica especial de obturación, que va a ser la técnica de Tagger, que luego lo veremos más en detalle. Estos son los conos, son conos de gutapercha, que es uno de los materiales que vamos a colocar en el interior del conducto para hacer ese sellado que yo les comentaba. Tenemos conos de obturación principales y conos accesorios, que ya lo verán más en profundidad. Y tenemos conos de papel. ¿Qué hay que tener en cuenta en los conos de papel? Que necesitan ser esterilizados.
En algunas presentaciones ustedes pueden llegar a leer que vienen estériles, pero una vez que uno abre la caja y los utiliza, a la segunda vez que se vaya a utilizar, esa caja ya se abrió, por lo tanto dejaron de estar estériles y hay que esterilizarlos. Probablemente vayan a tener que usar los conos de papel y de gutapercha de primera y segunda serie. Hay unos que ya vienen con el mismo código colorimétrico de las limas que acabamos de ver. Los conos de gutapercha también se corresponden igual que estos conitos de papel con los códigos que tienen las limas. Y si no, hay cajas que vienen con un solo número, depende si se les agota, por ejemplo, en este caso el 35, pueden comprar una caja solo de números 35, y que necesitan, repito, una vez que se abre la caja, necesitan ser esterilizados. No se pueden volver a utilizar sin ese previo requisito de esterilización. ¿Ah? Después hay otros que se presentan en estas celditas, que traen 5 conos en cada celda, y ahí sí, uno los abre, ya vienen estériles, utiliza solo los conos que vienen ahí adentro, ¿ah? Y el resto permanece estéril. Ven que acá los pueden ir colocando, y como ya tienen el código colorimétrico, saben a qué número corresponde cada uno de los conos de papel. Los conos de gutapercha no se esterilizan, los anteriores, los que vieron que era de color naranja. Esto es una caja de endodoncia típica. La sugerencia es que los clamps lo traigan en otra caja separada. ¿Ven? Acá hay algunos conos de papel, hay fresas de conducto, hay un clip labial que van a necesitar para poder utilizar el localizador, que luego van a ver de qué se trata. Y ven que hay muchos instrumentos. Bueno, la organización de la caja de endodoncia luego lo verán en profundidad con cada uno de sus docentes. Lo importante es conocer los números, conocer los códigos, porque si no acá es muy difícil identificar. Imagínense ponerse a ver uno por uno si no lo conocen. Por eso es importante toda la introducción que hicimos hoy en cuanto a los códigos de cada instrumento. Esta es la preparación de instrumentos por separado en los pouch. Luego en el próximo teórico vamos a ver bien cómo se acondicionan los instrumentos para ser utilizados en endodoncia. Hay muchos tipos de instrumentos. En base a lo que acabamos de ver, tengan en cuenta hacer la compra de lo que dice la lista de instrumental de acuerdo a lo que está especificado allí. Cualquier duda que tengan lo consultan con su docente, pero hay muchos tipos de instrumentos y todas las marcas que hay en el mercado son buenas. Acá tenemos las referencias. Bueno, y bueno, cualquier duda, estamos a las órdenes. Muchas gracias.